Buenas, ¿qué tal? Vamos a comenzar, vamos a hablar de un modelo para pequeña señal de transistores BJT. La amplificación en el dominio de corriente alterna viene dado de la mano cuando yo tengo una excitación alterna a mi etapa de polarización que ya polaricé alguna vez en corriente continua para establecer el punto de trabajo y una entrada a esa etapa de polarización que va a ser de tipo alterna, va a producir una salida alterna, bien, y la ganancia en potencia que se da es debida al aporte de la potencia de corriente continua que aporta esa etapa de polarización y se define una eficiencia de conversión en este caso como la potencia de salida en alterna dividido la potencia de entrada en continua, o sea, es la potencia en continua que aporta esa etapa de polarización. Un modelo para un transistor BJT, en general, cuando se habla de modelo, se habla de la combinación de elementos de un circuito que van a ser elegidos de manera apropiada para que simulen de manera aproximada el comportamiento real de un dispositivo, siempre en condiciones específicas de operación. Los modelos para un transistor BJT son el modelo híbrido, que se define para un conjunto de condiciones que podrían no coincidir con las condiciones de operaciones reales. Esto quiere decir que vienen definidos los parámetros de este modelo para ciertas condiciones de operación, que obviamente no necesariamente tienen que ser igual a las condiciones que uno está teniendo en ese preciso momento. Siempre sirven como vienen para que uno se dé una idea más o menos de cómo se puede llegar a comportar el circuito. El modelo RE, en el modelo RE las condiciones, que son las condiciones reales de operación, determinan un parámetro importante del circuito, que va a ser el circuito equivalente, en lugar de, como hace el modelo híbrido, en lugar de usar valores de hojas de datos, o sea, valores que ya vienen hechos, ya están disponibles, ¿bien? Pero aún, bueno, utiliza hoja de datos para algunos otros parámetros para el circuito equivalente. Y en este caso no tiene un término de realimentación entre la salida y la entrada, lo cual a veces puede ser necesario. El modelo pi híbrido es la versión de alta frecuencia del modelo RE. Viene con un término de realimentación entre la salida y la entrada. En general nosotros tenemos un circuito, en este caso está el circuito de divisor de tensión, donde tenemos una polarización por divisor de tensión, y si se fijan acá tenemos el circuito completo con los capacitores de acople de salida, de emisor, de entrada, una resistencia de entrada, una fuente de entrada alterna. Si se fijan acá tenemos marcada la corriente de entrada, la impedancia de entrada como la impedancia vista hacia el circuito de izquierda a derecha, la corriente de salida y la impedancia de salida vista de derecha a izquierda en esta región. Bien, la tensión de salida se toma entre estos dos bornes. ¿Y qué lo que tenemos? Ya habíamos hecho análisis en corriente continua y ahora lo que vamos a hacer es análisis para corriente alterna, y para corriente continua lo que vamos a hacer es, ya nos olvidamos del punto Q que seteamos mediante la polarización en continua. Bien, entonces lo que vamos a hacer es anular la fuente de corriente continua como VCC acá y la vamos a puentear. Al ser una fuente de tensión la puenteamos y queda conectada a referencia. Bien, y los capacitores tienen muy baja reactancia, por lo tanto pueden considerarse como cortocircuitos de la manera que se observa en esta gráfica. Quedan puenteados. Este capacitor de acá anula la resistencia porque queda en paralelo, y este capacitor de acá queda también como cortocircuito. Por lo tanto me queda este circuito de acá, donde si se fijan en la base R1 y R2 están en paralelo, conectadas a referencia ambas, y este colector también está conectado mediante RC hacia referencia. Bien, ¿qué es lo que más o menos voy a manejar siempre? Un sistema que puede ser complicado o sencillo, pero tiene estas características: una diferencia potencial de entrada con esta polaridad,
una corriente de entrada con este sentido y una impedancia de entrada también mirando hacia adentro del sistema, y una polarización, una diferencia potencial de salida con esta polaridad, una corriente de salida con esta dirección y una impedancia de salida también mirando hacia adentro del circuito de derecha a izquierda. Bien, si vemos este circuito de acá y hacemos la analogía con este sistema, tenemos que la fuente de alterna con esta resistencia en serie, se toma acá la tensión de entrada como más menos BI, bien, y tenemos acá una resistencia que va a ser el paralelo entre R1 y R2, y esta terminal va a ser la terminal de base, donde, bueno, acá BI se toma en este punto, podría tomarse acá, pero es lo mismo porque están en paralelo esta resistencia R1 paralelo a R2, que hace una sola resistencia, está en paralelo. Yo puedo tomar la tensión BI respecto de referencia y bueno, acá en la base o en este punto o en este punto o en este punto, dado que es toda la misma línea, pero sigue siendo obviamente la entrada a este sistema, porque si se fijan acá sería esta entrada y la otra entrada está haciendo referencia. Y a la salida, que voy a tener, si se fijan acá a la salida tengo B de salida y tengo conectado en paralelo RC, y con la corriente de salida sería ingresando al circuito, al colector, y la impedancia de salida sería mirando mirando a este sistema de derecha a izquierda. La entrada y la salida están ambas conectadas en común con la referencia, en este caso sería la referencia que está acá marcada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, para cualquiera de los casos que estudiemos, si bien acá hemos visto el divisor de tensión, vamos a ver que se puede utilizar cualquier otro, pero lo importante es encontrar qué vamos a reemplazar acá adentro como circuito equivalente de corriente alterna para el transistor BJT. Si se fijan, tenemos una entrada, una referencia, una salida y una referencia. Bien,